A lo largo de Dragon Ball se presentan un centenar de enemigos diferentes, que van desde mercenarios como Tao Pai Pai, pasando las amenazas divinas como Bills, hasta seres de una dimensión aparte como Degesu y Goma, quienes pese a ser los antagonistas centrales de Daima, no parecen ser enemigos particularmente despiadados, al grado de desear rejuvenecer a Goku y sus amigos, en lugar de directamente hacerlos sufrir, siendo ese un acto bastante blando y cobarde en general. A diferencia de otros oponentes que han hecho actos tan viles y despiadados, que se han ganado a pulso su puesto como antagonistas. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 de los villanos más crueles en la franquicia de Dragon Ball, quienes cada uno han causado palizas o hasta exterminios sin ningún tipo de remordimiento real. Y para esta lista utilicé 3 factores para ordenar los puestos, siendo estos la cantidad de atrocidades hechas por el villano, el grado de crueldad de sus actos mostrados o mencionados, y qué tan ligada esté su brutalidad a su personalidad. Y antes de comenzar, aclaro que en este top no habrá antagonistas sin moralidad como Super Buu o Kid Buu, o sin razonamiento como Hildegard o Cell Max, ya que estos seres son más como fuerzas del caos, sin un sentido del bien o el mal. Y bueno, sin nada más que agregar, vayan por su snack favorito, pónganse cómodos y empecemos con el contenido. ¿Qué intentaste, gusano engreído? Y en el último lugar del video tenemos al esencial Broly de Z, quien es de lejos el psicópata más conocido y popular en su franquicia, al grado de ser especialmente famoso por madrearse todo lo que encuentra a su paso, ya sean niños pequeños como Goten y Trunks, o mujeres como Videl, a quienes trató como simples trapos sucios durante su encuentro en su segunda cinta. ¿Has visto a ese hombre? ¡Ah! ¡El psicópata! ¡Llévenselo! Denotando que no le importa en lo absoluto desquitarse con oponentes muchísimo más débiles que él, e incluso demuestra placer al causar agonía emocional a sus víctimas, como cuando destrozó el planeta Shamo frente a sus habitantes, dejándolos así con un gran vacío al no tener un mundo a donde volver, todo mientras se burlaba de manera maniática luego de su ruin acto, algo que de hecho ya venía haciendo desde su misma infancia, destruyendo planetas enteros mientras trataba de acostumbrarse a su imparable poder, e incluso devastó casi toda la galaxia del sur en el prólogo de su primera cinta. Pero sin duda su rasgo más macabro es la crueldad con la que combate a sus oponentes, humillándolos de manera tanto física como simbólica, en especial a Goku, a quien guarda un profundo rencor desde el nacimiento, por lo que Broly no escatimó en apalizarlo cuando tuvo la oportunidad, algo que de hecho también haría con Gohan años después, y aunque en ambos casos no logró eliminarlos, sí que los torturó bastante durante sus propios enfrentamientos. Pero como gran parte de su crueldad proviene de su naturaleza maniática, donde no tiene juicio pleno de sus actos, lo deja únicamente en el último puesto del material. Y en noveno lugar tenemos a una estrella, o también llamado Omega Shenlong en su forma final, quien pese a ser la encarnación maligna de las esferas terrestres, como villano despiadado deja algo que desear, ya que pese a ser claramente un enemigo cruel, este tuvo pocos momentos para demostrarlo, pero por suerte fueron suficientes como para darle un pequeño puesto aquí, ya que entre sus actos de brutalidad tenemos su golpiza hacia Gohan y Up cuando trataban de ayudar a Goku, pasando luego a la corta paliza que le da a los débiles aliados dragón, entre ellos Mr. Satan, quien sin duda se llevó la peor parte. Pero sin duda el momento más sádico de Omega Shenlong ocurre contra Vegeta, a quien clava con sus tremendas espinas sin piedad alguna, siendo ese seguramente el segundo momento más doloroso del príncipe en su vida, al menos en cuanto a dolor físico se refiere. Pero dejando a un lado todo el daño realizado a Goku y compañía, no hay que olvidar que aquel enemigo causó el caos en buena parte del mundo, estallando ciudades enteras a su antojo, e incluso volando en 1000 pedazos el castillo del rey con facilidad, o en otras palabras ocasionando pánico en la vida de millones de terrícolas. Pero como al final todo se resolvió gracias al heroísmo de Goku, y para colmo en un solo día, las consecuencias del sufrimiento de Omega Shenlong quedaron bastante diluidas en proporción, y debido a eso lo dejo en el limitado puesto 9 del video. Y en octavo lugar encontramos a Majin Buu gordo, en concreto la versión que aún contenía su parte mala en el interior, quien pese a ser recordado como un enemigo torpe y manipulable, en realidad este era bastante desalmado cuando la situación lo ameritaba, como en su lucha ante Dabura y Vegeta, a quienes hizo sufrir con ataques simples y a la vez inusuales, que en lugar de ser directamente letales, servían más que nada para causar dolor sostenido al oponente, algo que Buu gordo disfrutaba de manera inocentemente macabra, ya sea festejando con cinismo o bailando como tonto luego de lastimar al rival. Y no bastándole con su crueldad en combate, este también disfrutó en el tiempo que destruyó varias ciudades al inicio de su saga, causando un miedo absoluto en todos los terrícolas cada que este aparecía, algo que veía más como un simple juego en vez de un acto despiadado, con cosas como convertir a la gente en dulces o arcilla según le diera la gana, denotando con ello su total falta de empatía en ese tramo de la historia, siendo en esencia un niño berrinchudo que se desquitaba con quien fuera con tal de satisfacer sus deseos.
Pero como dicha faceta de Boo gordo duró relativamente poco, al luego volverse bueno gracias a Mr. Satan, lo coloco en el adecuado puesto 8 del especial. Que acabó por fin con tu deplorable vida. Y en el séptimo lugar encontramos al primer puesto doble, siendo ocupado por nada menos que Zamasu y Black, quienes si bien son de los villanos con la mayor cantidad de bajas totales, la mayoría de sus maldades ocurrieron fuera de cuadro, siendo más que nada mencionadas de forma indirecta, y teniendo como sus mayores actos viles el haber acabado con las esperanzas de la humanidad lenta y agonizantemente, cosa que si bien fue mostrada en varios momentos, nunca fue resaltada con lujo de detalle, habiendo solo pocas escenas donde se ve a Black devastar la Tierra por puro placer, para luego enfocarse en hacer sufrir a Trunks y sus aliados en compañía de Zamasu. Y en cuanto a bajas más personales, tenemos a cómo Black acabó tanto con Bulma del futuro, así como de una variante de Milk sin piedad, siendo esos actos tan despreciables como cabría esperarse en un ser retorcido como él. Y luego de combinarse con Zamasu, ambos llevarían sus planes al límite, al devastar todo el universo 7 en cuestión de minutos, acabando así con todo rastro de vida humana en el futuro de Trunks, dejando a ese híbrido y Mai del futuro como únicos sobrevivientes del anime, siendo así de los pocos enemigos en la obra en cumplir sus planes de genocidio de forma absoluta. Pero pese a toda esa maldad proyectada, la destrucción de Zamasu Infinito fue un acto tan repentino que no le dio tiempo a los humanos de procesarlo, o en otras palabras acabando con ellos sin hacerlos sufrir demasiado. Y debido a ese estilo tan fugaz de destruir que no daba pie a causar agonía prolongada, dejo a este dúo en el moderado séptimo lugar del video. Yamcha, Yajirobe, los androides mataron a todos. Y en la sexta posición tenemos a los androides del futuro de Trunks, quienes pese a causar menos destrucción global que el puesto anterior, fueron de lejos muchísimo más sádicos a escala general, ya que luego de acabar con la mayoría de guerreros Z sin piedad, estos trataron a la Tierra como su patio de juegos personal, a diferencia de Zamasu y Black, que al menos sentían un respeto enfermizo por el mundo, dejando a los androides como seres más despreciables a estándares humanos, ya que ellos no buscaban destruir por un objetivo mayor, sino más bien lo hacían por simple y llano capricho mundano, lo que puede confirmarse al ver cómo eliminaban gente para luego disfrutar de un parque de diversiones. Y por si eso no bastara, ellos preferían ver a la humanidad agonizar todo el tiempo que fuera posible, en particular 17, quien gozaba abiertamente el dejar sobrevivientes con el fin de acabarlos de formas cada vez más macabras, ya sea atropellando decenas de personas de manera desquiciada o directamente amenazando a un anciano herido con un arma. Y como cúspide de su crueldad, sabemos cómo estos acabaron con Gohan del futuro, dejando atrás su cadáver como si de un trapo sucio se tratara, para años después humillar al joven Trunks dándole una paliza tanto física como psicológica, siendo esencialmente unos completos desgraciados que desolaron aquel futuro por años. Pero como todo eso se limitó al planeta Tierra, su crueldad quedó algo encapsulada en comparación a otros villanos, por lo que dejo a esos gemelos desalmados en el puesto 6 de la lista. A Piccolo Daimaku le gustaba ver sangre, y siguió sacrificando gente día tras día. Y en quinto lugar está el conocido Rey Piccolo, quien además de ser el antagonista más cruel de la serie clásica, se sabe que aquel villano hizo sufrir a la humanidad en el pasado lejano, no solo limitándose a devastar ciudades, sino que contaba con un ejército de esbirros creados por él, los cuales torturaban y masacraban a cualquier persona que tuvieran a la vista, siendo un escenario aún peor que el de los androides, ya que el Rey Piccolo disfrutaba de ver sangre y desesperación en tiempo real, gozando cada momento en que proyectaba su maldad hacia los pobres terrícolas, acabando incluso con la mayoría de estudiantes de Mutaito por sí mismo, dejando solo al maestro Roshi y Azuru con vida. Y a pesar de ser sellado por Mutaito, este fue liberado en los eventos de la saga con su nombre, donde mandó eliminar a todos los peleadores fuertes para después tomar control del castillo real. Y en un giro aún más macabro, creó una infernal tómbola para sortear qué parte del mundo destruiría cada año, dejando a la humanidad en angustia total al no saber cuándo les llegaría la hora. Y para cerrar con aquel villano, este prefirió hacer sufrir a Goku en su combate final, rompiendo sus brazos y piernas antes de intentar acabarlo por completo, dejando claro que su principal placer era el sufrimiento por encima de la victoria. Y debido a eso, sumado a su largo historial maligno, lo dejo en su más que adecuado quinto lugar. Y en la cuarta posición tenemos a Cell, un enemigo que hizo hasta lo imposible con tal de alcanzar su máximo potencial, acabando con quien estuviera a su paso con el fin de lograr su meta, y siendo su primera víctima conocida, el Trunks de una línea alterna, a quien estranguló a sangre fría para así usar su máquina del tiempo, con la cual llegó a la línea principal para causar una masacre literal, pero no volando ciudades como Buu o los demás puestos anteriores, sino que este se aprovechó de la humanidad en carne propia, usándolos como bolsas de nutrientes los cuales absorbía con su tremendo aguijón. Y siendo el caso más icónico cuando este drenó a un gordo millonario, todo mientras Piccolo miraba impactado esa brutal escena, siendo con diferencia uno de los momentos más crudos en toda la obra.
y así como acabó con aquel sujeto, hizo exactamente lo mismo con decenas de miles de humanos, drenando sus vidas de forma agonizante y traumática para ganar poder, volviendo a Cell en una pesadilla viviente durante el inicio de la saga con su nombre. Pero la cosa no acaba ahí, ya que luego de que éste alcanzara su forma semi-perfecta, voló en pedazos varias islas con tal de obligar a salir a número 18. Y en cuanto a su sadismo en batalla, este tampoco se queda atrás, haciendo sufrir a Gohan con tal de obligarlo a pelear, y más tarde perforando a Trunks del futuro para hacer gala de su nuevo poder, dejando claro que Cell heredó la crueldad latente de las células de Freezer y Vegeta, viendo las demás formas de vida como inferiores en todo aspecto. Y por ese conjunto de motivos, sumado a su método del aguijón tan sádico como cruel, dejó a Cell en el más que adecuado cuarto lugar. Era una delicia para mí matar a la gente, y sobre todo para fortalecer mi orgullo. Y como medalla de bronce tenemos al príncipe Vegeta, quien si bien es un coprotagonista heroico en la actualidad de la obra, en buena parte de su pasado fue de los antagonistas más cínicos y despiadados, al grado de acabar con decenas de mundos a lo largo de su vida, cosa que si bien era parte de su trabajo, este disfrutaba de sobremanera esa labor, mostrándose abiertamente contento en varias de sus masacres planetarias, siendo de hecho así de despiadado incluso desde temprana edad, acabando con varios Saiyaman como simple basura, o comiendo tranquilamente alrededor de una pila de cadáveres, siendo en esencia un niño inquietante aún para los estándares Saiyajin. Y la cosa no acaba ahí, ya que luego de desertar a la fuerza Freezer, Vegeta se volvió aún más cruel que nunca, eliminando uno por uno a cada soldado de Freezer que se cruzaba en su camino, ya sean miembros débiles o la élite del tirano, al grado que para el final del arco Namek, el príncipe diezmó a más de la mitad de la fuerza Freezer por sí mismo, entre los que destacan Zarbon y Dodoria y casi toda la fuerza Ginyu, a quienes desvivió incluso cuando estos ya no podían pelear. Y aún después de la saga Namek, el príncipe siguió con su matanza indiscriminada por el universo, acabando con varios remanentes de Freezer a la vez que buscaba a Goku. E incluso luego de convertirse en un guerrero Z, Vegeta siguió causando daños colaterales a su antojo, dejando claro que este poseía un corazón frío difícil de cambiar. Y aunque por suerte maduró en medio del arco Buu, su pasado sádico es imposible de negar, al grado de sentirse en deuda con los Namekianos al haber causado el exterminio de varios de su raza. Y aunque sabemos que desde Super el príncipe se ganó a pulso su puesto de héroe, sus actos previos dejaron una huella imposible de olvidar. Y por todo lo mencionado, le doy al príncipe su más que justo tercer puesto del material. Y como medalla de plata encontramos a Moro, quien pese a ni siquiera haber salido en formato anime, su aparición en una sola saga del manga fue suficiente para confirmarlo como el villano más sádico en Super. Debutando en la saga de la Patrulla Galáctica, Moro es presentado como el mago más poderoso del universo 7, siendo conocido tanto por su magia como por su nulo respeto hacia la vida, acabando con 300 planetas por sí mismo en el pasado lejano, pero no estallándolos a lo Kid Buu, sino literalmente devorando su energía vital, todo mientras las criaturas de los mundos son drenados en tiempo real, dándoles así una muerte inesperada y espantosa en partes iguales, dejando más que clara la macabra forma de ganar poder de aquel mago. Y por si eso no bastara, Moro es incluso más cruel con sus aliados cuando estos dejan de serle útil, que van desde Shimoreka, a quien fulminó con un rayo, pasando por Sagambo, a quien hizo colapsar, y finalmente se tragó entero a 7-3 para así aprovechar sus habilidades. Pero sin duda Moro es sobre todo conocido por ser un empalador profesional, atravesando sin piedad a varios personajes en el transcurso de su saga, y siendo el más icónico cuando agujereó a Goku con su brazo, dejándole incluso una cicatriz aún luego de recuperarse, denotando que el mago disfrutaba de hacer sufrir a sus oponentes de manera directa y gráfica, volviéndolo de los villanos más despreciables en comparación a su tiempo en escena, teniendo además un recuento de millones de víctimas en su larga vida. Y seguramente el día que llegue el formato anime, agregarán varias escenas inéditas donde podremos ver con aún más detalle el sadismo y maldad de Moro, y por esa razón se queda con el más que ganado segundo puesto de la lista. Sentirás el peor dolor del infierno. Y como medalla de oro tenemos a nada menos que a Freezer, el indiscutible emperador del mal, que siendo totalmente fiel a su nombre, es de lejos el villano más ruin y despiadado que ha visto su obra, al grado de tener un historial de atrocidades tan masivo que me tomaría otro video entero solo para mencionarlas todas, por lo que aquí les diré de forma resumida las más icónicas y brutales del personaje. Para empezar tenemos la más conocida entre ellas, siendo esa la destrucción del planeta Bellita a manos de él, con la que erradicó a miles de Saiyajin en cuestión de segundos. Y aunque ese acto suene cruel, al resto de su ejército tampoco le iba mucho mejor, ya que el tirano suele eliminar a sus soldados por puro capricho y conveniencia, ya sea por sentir miedo en su presencia o directamente porque le estorbaban para iniciar un combate, tratándolos esencialmente como basura desechable cuando dejan de ser eficientes para él, lo que lo convierte en un tirano impredecible en el sentido más literal de la palabra. Pero sin duda donde más destaca su crueldad es en batalla directa contra sus enemigos, cosa vista desde el arco Namek, donde humilló y apalizó a Vegeta de todas las formas imaginables.
Y la cosa no acaba ahí, ya que mientras más rencor tenga Freezer hacia el oponente, más desalmado se vuelve. Como en el caso de Gohan, a quien torturó de forma cínica en Super debido a ser el hijo de Goku, de quien siente una rabia tan grande que se ha imaginado cientos de escenarios en su mente donde lo elimina de las formas más dolorosas posibles. Pero más allá de eso, su crueldad sinergiza también con su lado elegante y calculador, volviéndolo así una amenaza para cualquiera que intente oponerse a él, incluso arreglándoselas para torturar a sus rivales en un evento con reglas como el Torneo del Poder, lastimando brutalmente a sus objetivos pero sin quitarles la vida, aunque dejándoles graves daños físicos de por medio. Y debido a eso, sumado a que dicho sadismo del tirano es algo que nunca cambiará en él, lo dejo en su más que merecido primer lugar de este especial. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, no olviden dejar su like y de activar la campanita para que no se pierdan del siguiente contenido. Me encantaría saber cuál de todos los antagonistas mencionados es el más brutal en su opinión personal, o si creen que hay algún otro personaje que merecía aparecer en este top. Y sin más que decir me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!